El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos todos en el Señor, mi saludo también a los que nos siguen a través del canal San Gabriel, a través de los medios de comunicación, de la radio, Radio María y de las redes de nuestra prelatura. En este domingo tercero del tiempo ordinario celebramos el domingo de la Palabra de Dios. Así ha querido el Papa Francisco que este tercer domingo sea el domingo de la Palabra de Dios, porque las lecturas nos hablan precisamente, ¿no?, de la Palabra de Dios. Vemos en el Evangelio cómo Jesús mismo, cuando va a la sinagoga de su pueblo Nazaret, él mismo le invitan a que proclame la lectura. Le dan el rollo del profeta Isaías y lee un fragmento del capítulo 61. Y después hace un comentario: esta escritura que acaban de oír se cumple en mí. En la primera lectura del profeta Nehemías, ahí nos narran cómo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento escuchaba con atención, con emoción, llorando, alabando, haciendo un acto de fe, diciendo amén, amén, postrándose hasta poner la cabeza en el piso, adorando a Dios, cómo vivían y se alimentaban de la palabra del Señor que iba dando Esdras, el sacerdote. Vivían, no iban a escuchar la palabra de Dios, a dormirse o a estar pensando en no sé qué cosa, sino que iban con ese deseo, con esas ganas de escuchar a Dios, porque escuchamos a Dios. El lector le presta su voz y su persona, y el sacerdote, cuando proclama el Evangelio, es ministro de Cristo, pero el Evangelio es de Cristo, y la palabra del Señor es de Dios, y por eso el lector dice al final, palabra de Dios, y el sacerdote dice, palabra del Señor,
como diciendo que esto que estoy diciendo no es mío, que es de Dios. Y hay que oír a Dios, hay que escuchar a Dios si de verdad queremos ser discípulos de Cristo y buenos hijos de Dios. Y en el Salmo íbamos cantando: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Porque la palabra de Dios, cuando la escuchamos, cuando la guardamos en nuestro corazón y la meditamos, pues da fruto en nuestra vida, claro. Nos da el Señor también fuerza para luego ponerla en práctica en nuestra vida de cada día. Pues bien, hoy quisiera hablar de lo que nos dice la palabra del Señor, la palabra de Dios, en la segunda lectura que hemos escuchado de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, porque ahí el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pues nos dice cómo es la Iglesia, qué es la Iglesia, y compara la Iglesia con el cuerpo humano, y dice lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros, a pesar de ser muchos y distintos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Cristo ahora está presente en la Iglesia que Él ha fundado y Él es la cabeza de la Iglesia. Y nosotros, desde el día de nuestro bautismo, estamos unidos a Cristo, como igual que los miembros del cuerpo están unidos unos a otros a la cabeza, y es la cabeza la que va dando órdenes a todos los miembros del cuerpo, así es también en la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo vivo, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros, somos sus miembros. No puede existir un cuerpo sin cabeza. ¿Han visto ustedes alguna vez a alguien por la calle sin cabeza? Imposible, ¿verdad? Pero una cabeza sin cuerpo tampoco. Por eso Cristo y su cuerpo, que somos nosotros, están unidos y no los podemos separar. Y cuando queremos separarlos, la fregamos. Cuando alguien dice todo lleno de razón, no, yo a Cristo sí, pero la Iglesia no, la ha fregado. Porque se queda solo con la cabeza sin el cuerpo. Y es como decirle a una persona: me gusta mucho tu cabeza, pero tu cuerpo no. Así que amo tu cabeza, pero tu cuerpo no. Es que es inseparable. Es inseparable. Dios lo ha querido así. Y lo que Dios ha unido no lo se puede separar el hombre. Cristo y los cristianos estamos unidos. Es así, por voluntad del Señor. Lo escuchamos hoy en la palabra. Todos nosotros, judíos, griegos, esclavos, libres, moyobambinos, peruanos, todos los que formamos parte de la Iglesia, los que hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, en el Espíritu Santo, hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo. Por eso la Iglesia es una. La Iglesia es una. Cuando nosotros decimos, bueno, da lo mismo ser evangélico, ser católico, ser anglicano, o ser del MMM, o ser de adventista o testigo de Jehová, da igual, porque Dios es el mismo. No, porque estás diciendo que Cristo es una cabeza que tiene ¿cuántos cuerpos? Hay más de 42.000 sectas de inspiración cristiana. Imagínense una cabeza con 42.000 cuerpos. Eso es un monstruo. Eso es un monstruo. Y no es lo que el Señor nos dice. El cuerpo es uno. El cuerpo es uno. Y Cristo en otra parte dirá, la Iglesia es una. No 42.000, sino una. Pues no da igual.
No da igual ser católico que ser evangélico, que ser... No da igual, porque entonces no estás donde tienes que estar, donde es voluntad de Cristo que tú estés, en su cuerpo, que es uno. Entonces, los que pretenden que todo es lo mismo, pues hacen de Cristo un monstruo, una cabeza con muchos cuerpos. No. En la Sagrada Escritura se nos habla de la Iglesia poniendo muchas imágenes. Una imagen es el cuerpo, la cabeza es Cristo y todos los cristianos miembros de ese cuerpo. Bien, también nos habla la Sagrada Escritura de que la Iglesia es la relación que hay entre Cristo, esposo, y la Iglesia, esposa. Pretender también que Cristo, el esposo, tenga muchas esposas, los católicos por un lado, los anglicanos por otro, los evangélicos, los adventistas, es como decir que Cristo es un mujeriego, que tiene muchas esposas, muchas mujeres. No, solo tiene una esposa, el Señor, que es su Iglesia, la que Él ha fundado. Y todo lo demás, ¿qué es? Hechura de hombres que se han separado de la Iglesia y se han inventado otras iglesias. La palabra del Señor es muy clara. Un Señor, una fe, un bautismo, una iglesia. Y hoy nos habla la palabra de Dios con la imagen de la cabeza y el cuerpo. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, dice San Pablo, sino muchos. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es su miembro, un miembro de Cristo, claro. Y lo mismo que en el cuerpo, los miembros no están enfadados unos con otros. El ojo no está enfadado con la mano, ni el pie está enfadado con la pierna, ni el corazón está enfadado con el hígado, sino que cada uno hace lo que tiene que hacer. Y entonces el cuerpo funciona y por orden de la cabeza. Así es, así tiene que ser en la Iglesia. Entonces en la Iglesia no hay que pensar que unos son más importantes que otros. No, en la Iglesia cada uno, pues el Señor nos ha llamado a ser sus hijos, nos hemos unido a Cristo y luego el Señor pues va llamando unos a una vocación y otros a otra vocación. Nos lo dice también San Pablo. En la Iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles. Los apóstoles fueron aquellos primeros que el Señor eligió como sacerdotes de la Iglesia, que estuvieron con Él, fueron testigos de la resurrección. Ellos murieron y hubo sucesores suyos con la misma misión, que somos los obispos y el Papa. El Papa sucediendo a San Pedro y los obispos sucediendo a los apóstoles. En segundo lugar, a los profetas. En segundo lugar, a los profetas. ¿Y quiénes son los profetas? Los que hablan la palabra de Dios y enseñan verdaderamente la palabra de Dios. Esos son los profetas. Cuidado, porque también las Escrituras nos avisan de que habrá falsos profetas. Son aquellos que en nombre de Dios no enseñan la palabra de Dios ni la doctrina de Cristo. Son falsos profetas. Jesús dirá, tengan cuidado, porque son lobos disfrazados de ovejas y se meten en el rebaño para fastidiar, para dividir. Tengan cuidado, dice Jesús en el Evangelio. En tercer puesto, los maestros. ¿Quiénes son los maestros en la Iglesia? Todos aquellos que se preocupan de enseñar a otros
la palabra de Dios, la doctrina de Cristo y de la Iglesia con paciencia, repitiendo, para que vaya quedando en las mentes y en los corazones la verdadera doctrina del Señor. Maestros son, por ejemplo, los catequistas, maestros son nuestros animadores de las comunidades rurales, maestro eres tú, que te preocupas de enseñar a tus hijos la doctrina de la Iglesia, que te preocupas de enseñarle a orar, de conocer a Cristo, de conocer a María. Eres maestro. No pensemos en los maestros que tienen títulos pedagógicos, también pueden ser ellos maestros, pero aquí se refiere a los que enseñan las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Tú puedes ser maestro cuando enseñas de corazón y con paciencia, con dedicación, las cosas del Señor a los demás. Después, los que hacen milagros, los milagros los hace Dios, pero a veces Dios se sirve de personas para hacer milagros. El carisma de las curaciones, pues sí, Dios a veces da dones de sanación, de curación del cuerpo a algunos hermanos y hermanas nuestros. Claro que sí. La beneficencia significa hacer el bien. Todos podemos hacer el bien, todos sabemos hacer el bien. Cuando tú y yo hacemos el bien por amor a Cristo a otra persona, y especialmente a los más necesitados, a los que necesitan más la ayuda, los niños, los pobres, los ancianos, los enfermos, estás ejerciendo ese don de beneficencia. Beneficencia. Hacer el bien. A lo mejor tú no tienes dones para hablar, para predicar, para dar una catequesis, una enseñanza, una charla en la parroquia, pero tú sabes hacer el bien. Haz el bien por amor a Cristo, haz el bien a todos por amor al Señor, y entonces eres un buen miembro del cuerpo de Cristo. El gobierno, pues el Señor ha puesto el gobierno a los apóstoles y a sus sucesores para que gobernemos, pastoreemos la Iglesia con amor, con dedicación, alimentando a los demás con la verdad, con la verdad. Cuando el Señor llama a uno al sacerdocio, le va a hacer sacerdote, le va a hacer maestro y le va a hacer también pastor, para que enseñe, para que alimente con la palabra de Dios, con la oración y con una verdadera enseñanza. Y así, pues, hay otros muchos más carismas, muchos más dones en la Iglesia de Dios. Ahora, después de escuchar esto, después de meditar que la Iglesia es Cristo y los cristianos, los que hemos recibido el bautismo de Cristo en la Iglesia de Cristo, ahora cada uno de nosotros tiene que decir, ¿y yo que estoy, qué clase de miembro de Cristo soy yo? ¿Soy un miembro sano, un miembro activo, alguien que se preocupa de servir al Señor y a la Iglesia? ¿O soy un miembro enfermo, pasivo, que no me preocupa, que no me preocupo de ir santificándome? ¿Qué clase de miembro en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, soy yo? Piensa. ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué hay que mejorar? Piensa, que para eso el Señor nos ha dado la cabeza, para pensar, para reflexionar, para meditar. Piensa. Claro, muchos podemos estar en la Iglesia sin hacer nada. Oye, no, pues si yo no hago nada malo, pues claro, ni nada bueno tampoco. Y el Señor no te ha creado y te ha llamado a ser su hijo para que no hagas
nada malo, sino para que hagas el bien positivamente. Para eso nos ha creado el Señor. Así que no te justifiques pensando, no, yo no hago nada. Pues al que no hizo nada con los talentos, le dijo el Señor, por vago y por perezoso, no entras en el reino de los cielos. Claro. Y a veces nos justificamos, no, yo no hago nada. Claro. ¿Qué clase de miembro soy yo en el cuerpo de la Iglesia? ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer por Cristo, a hacer por la Iglesia? En la Iglesia todos estamos unidos y todos nos influimos unos a otros, aunque no lo sepamos, pero el bien que tú haces y que yo hago favorece a toda la Iglesia, y el bien y el mal que tú haces y que yo hago perjudica a toda la Iglesia. Cuando se nos chanca un dedo, no decimos, sufre mi dedo. No. Sufre toda tu persona. Sufres tú por el dedo chancado. Y hasta te puede doler la cabeza. Y si se infesta el dedo, te entra fiebre. Y bueno, ¿y qué tiene que ver la cabeza con el dedo? Pues porque somos parte del mismo cuerpo. Pues así es en la Iglesia, queridos hermanos. O sea, por eso nuestra responsabilidad para con el Señor y para con la Iglesia es muy grande. Y por eso cuando pecamos necesitamos recibir el perdón de Cristo y de la Iglesia. Y por eso cuando el pecado es grave hay que ir a confesar sí o sí, para que el sacerdote en nombre de Cristo, como ministro de Cristo y en nombre de la Iglesia, te perdones. Claro, porque Cristo y la Iglesia están unidos, como el esposo y la esposa, están unidos. Y cuando hacemos algo malo a alguien, se lo hacemos a Cristo. Cuando hacemos algo bueno a cualquiera, se lo hacemos a Cristo también. Porque el Señor ha querido unirse a nosotros así, de esa manera, ¿no? Como la cabeza está unida al cuerpo. Que esta palabra de Dios de este domingo, en la segunda lectura, pues nos ayude a todos a tomar conciencia de que somos parte también unos de otros y que yo no me santifico solo, sino con la ayuda de los demás, y que los demás necesitan también de tu ayuda, de tu bondad, de tu bien, de tu amor. Nos ayudamos unos a otros con nuestra oración, con nuestras obras buenas, con nuestra paciencia, con el saber perdonarnos unos a otros. Nos ayudamos para que el cuerpo de Cristo sea un cuerpo sano, un cuerpo sano. Pues bien, démosle gracias al Señor porque el día de nuestro bautismo nos unimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a la Iglesia y al cuerpo de Cristo, que es la Santa Iglesia, una, católica y apostólica.